mucho la oportunidad de poder abrir este congreso que celebro mucho por su intención de aportar a un cambio de la pedagogía mucho más radical de lo que hemos tenido hasta ahora. Y a pesar de estar yo aquí por ahora en México, gracias a la tecnología, grabo ahora y enviaré un DVD. Me parece que está resultando un congreso bastante multitudinario y ya me parece una gran cosa, porque cuando escribí Cambiar la educación para cambiar el mundo, ahora unos 10 años, estaba bastante solo yo en levantar la voz en reclamo. Y ahora parece que tal vez la misma presencia del agravamiento de la crisis ha contribuido a que la gente se empiece a poner de acuerdo en hacer algo. La idea de que tengamos una educación para verdaderamente para el desarrollo humano más que para el desarrollo industrial, no tanto para la fuerza del trabajo, sino para la fuerza interior. Y al hablar de desarrollo humano estamos implícitamente hablando de transformación, porque el desarrollo en los humanos lleva a una transformación, es un desarrollo sanador, un desarrollo que nos hace bastante diferentes de lo que somos en el estado larval. En estado larval somos personas sedientas, necesitadas. En estado maduro somos personas generosas, más dadores que ávidos. Somos personas bastante inconscientes que nos vamos haciendo conscientes. En fin, la transformación es un poco como la metamorfosis de los insectos, y no se va a hacer cuando la gente está todavía niña, pero si no se empieza cuando niños a dar una educación hacia el desarrollo, difícil que se produzca la transformación por sí sola más adelante. Cuando se piensa ¿qué sería lo más importante para una educación diferente a la que tenemos? A mí me parece que habría que empezar por quitar qué es lo que queremos que la educación... Que hay cosas que la educación tiene en demasía, y si no se quitan estas cosas que sobran, ¿qué espacio habrá para poner algo nuevo? Por ejemplo, la educación, digámoslo un poco chocantemente, es castradora. Lo digo, creo que tiene sentido decirlo duramente, que es castradora, porque la gente no se da cuenta, particularmente la gente que ha sido educada para educar, está demasiado condicionada y le parece normal que la educación sea como es. Lo que pasa es que la sociedad es castradora, la civilización es castradora. Nuestra vida civilizada se ha vuelto contra la naturaleza, no solo la naturaleza externa que explotamos, sino la naturaleza interna en la que no creemos. No creemos en el placer, no creemos en los impulsos naturales, no creemos en la espontaneidad, creemos demasiado en la disciplina. Y claro, la disciplina es una parte importante del desarrollo humano. La capacidad de frustración, la paciencia, la capacidad de aceptar límites son importantes, pero así como los griegos conocían que Dionisio, que es el dios de la entrega y del descontrol, de la entrega a lo desconocido y del misterio y de la muerte, y Apolo, que es el dios del control y de la mesura y de nada en exceso, sabían los griegos que eran el mismo dios con dos caras. Es una cosa paradójica que se puede educar simultáneamente para la libertad y para la austeridad. Y la educación se ha confundido, que la austeridad
es algo que, como se decía de la letra, que con sangre entra. Lakoff, un semántico americano y cognitivista, dice que tenemos en nuestra vida social el modelo del padre severo, que la solución a todos los problemas es mano dura, que si hay poco rendimiento escolar, bueno, hay que castigar más con malas calificaciones que perjudiquen a la gente en su trabajo, en sus posibilidades de trabajo. Se espera que el padre severo en la casa, con el poder amenazante, arregle las cosas, y no se cree tanto en el amor y en la comprensión como en la amenaza. Bueno, en la educación estaría bueno que hubiera menos amenaza y que parece tan razonable, tiene un efecto que no se toma suficientemente en serio, que la educación se transforma en educación para pasar exámenes, ya no para comprender. Y las cosas que se enseña y se aprenden a presión son cosas que se olvidan rápidamente. No se distingue lo que es un proceso de maduración y un proceso de aprendizaje forzado, como si fuera resultado, no se distinguen calidades. Entonces, eso es una cosa, me parece importante, que se comprenda. Y muchos pedagogos, los grandes pedagogos siempre han comprendido. Y yo siempre cito a los esposos Wilde en su famosa escuela Pestalozzi, que le decían a los padres cuando querían que su hijo entrara a la escuela, la condición de entrada es que se dieran por enterados que no se les va a enseñar nada. Normalmente la gente no entiende que la gente puede aprender mucho sin que se le enseñe. Se crean ambientes preparados, se acompaña un proceso de aprendizaje. Eso es distinto del modelo que tanto criticaba Freire de el banco de datos y que se le traspasa información a uno que supuestamente no sabe y se le inculca ya un sentido de que es un idiota y se lo idiotiza en el proceso, como que en esta exaltación del que sabe frente al que no sabe, más hace pensar que más valdría que el que enseña fuera un modelo socrático de que es muy bueno que no saber, lo importante es aprender. Otra cosa fuera el aspecto castrador, el aspecto frío. El aspecto frío de la educación no toma en cuenta que nadie quiere aprender de alguien que no lo trata como persona. Si se desaparece el aspecto amoroso, desaparece el maternaje, no solo en el sentido de que los educadores debían tener no solo una función de paternaje que manda y que enseña, sino que de una fuente de cariño y de apoyo, sino que maternaje al maternaje, de entender que debe la persona desarrollar su capacidad afectiva, su capacidad de bondad, de solidaridad. En el mundo que tenemos, nada importa más que seamos un poco más benévolos. Por más que sea que alguien ha escrito, Rifkin escribió un grueso libro queriendo mostrar que el mundo se está poniendo más empático. No creo que sea cierto, se está poniendo muy desolado el mundo, mucha pérdida de valores y pérdida de afecto. Entonces, que se deje de lado ese aspecto humanizante de la educación ni siquiera es eficiente. Resultan que toda clase de problemas de aprendizaje cuando no hay la motivación suficiente porque faltan los aspectos humanos. Luego está la política amenazante, decía castrador, pero amenaza es algo más importante, y está el aspecto tal vez demasiado razonable, pero no más, casi podemos decir, el imperialismo de la razón. Antes había un cierto equilibrio entre la educación científica y las humanidades. Primero vino el humanismo, después con la Revolución Francesa entraron las ciencias en la educación, pero las ciencias se están comiendo todo y pareciera que las ciencias son las que nos van a dar la felicidad.
no es un buen cálculo porque no estamos siendo más felices. Se han hecho muchas estadísticas al respecto, que mientras más bienes tenemos, más infelices estamos, desde cierto punto en el tiempo en adelante por lo menos. Tenemos un hemisferio pensante y tenemos un hemisferio cerebral que podemos decir intuitivo, no racional. Estamos dotados de una mente intuitiva, una mente racional, como si fuera que nuestro hemisferio racional ligado al lenguaje está para ocuparse de los detalles de las cosas. Hace poco publicó un gran libro un inglés, McGilchrist, que se llama El maestro y su siervo, sobre los hemisferios cerebrales, y hace la metáfora de un maestro que reinaba en un lugar. Creo que le atribuye a Nietzsche esta parábola, que mientras su reino iba expandiéndose tuvo que nombrar emisarios que se ocuparan de la administración en distintas zonas. Pero en la mente del emisario, que tiene contacto con los detalles y con las personas, se siente tentada a pensar: yo soy lo más importante. El maestro no sabe estas cosas. Entonces los emisarios se van usurpando la función del maestro. Y hace McGilchrist la analogía con lo que pasa con los hemisferios cerebrales. Parece que nuestro cerebro pensante, racional, que no comprende la belleza de la vida, que no comprende los asuntos éticos, que no comprende las cosas que comprende la sabiduría, sino que solo las cosas que comprende la astucia. La mente instrumental, podemos decir. Esta mente instrumental se cree que es lo único que importa. Entonces van desapareciendo las humanidades, como si esas humanidades sobraran, como si no fueran un alimento importante. Las humanidades, como la música y como la historia, como el pensamiento de los sabios, el pensamiento religioso, así como se enseña en el arte de todas las culturas, se hace sentir un poco lo que han dicho los genios religiosos de todo el mundo. Debía ser parte de la escuela porque es un legado universal. Pero tenemos tantas guerras religiosas, tantas guerras de partidos, que son guerras como en el mismo espíritu que el fútbol. La política y el fútbol son fenómenos patriarcales en que el espíritu hegemónico, la voluntad de decir yo soy el único que tiene razón, echan a perder la integración, echan a perder la unidad de las cosas. Entonces, si empezamos a pensar ahora en positivo, ¿qué necesita la educación? Lo primero serían las humanidades, porque en cierto modo las humanidades son el legado de la sabiduría del mundo. Los grandes ensayistas, los grandes pensadores, los filósofos, lo que hacen no es dar verdades definitivas como la ciencia. La ciencia, la verdad de la ciencia ya pasan de moda 15 años. Nadie lee la física, es anticuada la física de cuando estábamos niños. Pero lo que dicen los pensadores, lo que dice Montaigne, es tan válido hoy como entonces. Lo que dijo Sócrates, todavía no terminamos de tomarlo en cuenta, porque no lo hemos entendido bien. Entonces, no basta la sabiduría para hacernos sabios, porque hay que ser sabios para entender lo que dijeron los sabios. Pero se necesitan otras cosas para hacerse sabio. Y eso es importante. Se necesita ser persona, se necesita ser una persona integrada, se necesita ser sano. Entonces ya mucho se habla hoy en día de educación emocional, sobre todo de inteligencia emocional, porque con esto de la inteligencia, como tenemos la manía de la inteligencia, con el camuflaje de la inteligencia entra hasta la emoción. Pero lo que no se comprende todavía es que la educación emocional, si sirve para algo,
a lo que más va a servir es para hacernos más amorosos. Y la palabra amor todavía no entra, ni en la burocracia ni en la educación. Es una palabra bastante tabú. Está muy desprestigiado el amor, como si no fuera lo más importante de la vida, como si no fuera algo a lo que debemos aspirar, a lo que se pueda aspirar, y algo con respecto a lo cual se pueda hacer algo. Todavía nos llamamos la civilización cristiana occidental. Y a mí me parece perfectamente cierto cuando Jesucristo quiso resumir en un consejo todo su mensaje, le dio la forma de ama al prójimo como a ti mismo y a Dios sobre todo. Entonces, lo que no toma en cuenta la cultura ni la educación es que para amar al prójimo se necesita amarse a sí mismo primero. Ama al prójimo como a ti mismo presupone un amor a nosotros mismos que no tenemos, porque no nos damos cuenta de la medida en que estamos denigrándonos, persiguiéndonos, odiándonos a nosotros mismos, reprochándonos. Estamos divididos contra nosotros mismos, somos nuestros mejores enemigos. Pero no hay conciencia de esto. El modelo freudiano de la mente, con superyo perseguidor, que es como un padre amenazante y un niño escondido ahí, que es medio consciente de sus deseos apenas, que son los impulsos naturales, algo así como el niño interior. Es el modelo de la mente normal, porque nuestra normalidad no es la de una mente en armonía consigo misma. Entonces la educación debía favorecer el amor de las personas por sí mismas, que no es el egoísmo es una compensación, es un deseo de sentirme yo porque no me encuentro por ninguna parte y ni me amo porque no me encuentro. Yo creo que la solución es la nietzscheana. Nietzsche decía que el espíritu cristiano fosilizado necesita como antídoto el espíritu dionisíaco. La descriminalización del deseo, una permisividad mayor, y cuando se ha intentado en la educación volverse más permisivo, sale el escándalo social. La sociedad no lo tolera bien, porque las fuerzas represivas de la sociedad perpetúan el problema. Pero la educación consciente, una educación sabia, debía tomar muy en serio y que debe hacer experimentos más serios en la liberación de las personas, debe volverse más emancipatoria. La educación, como los pensadores, los mejores educadores más distinguidos siempre lo han sabido. Ese aspecto liberador de la educación se ha perdido. Luego el aspecto emocional, el aspecto liberador, sí que tenemos ese amor al prójimo que es como el amor materno, tenemos un amor por nosotros mismos que es como el amor a la criatura interior que somos, como una voluntad de felicidad, que no es el amor materno, es como el amor del niño interior en nosotros. Que falta en la cultura educativa, falta interés en la felicidad de los educandos, de los niños. Junto con la criminalización del deseo está la criminalización el descuido de la felicidad. Pero también, si volvemos al precepto cristiano, el amor a Dios, eso del amor a Dios no necesita llamarse amor a Dios. El amor a Dios se lo puede llamar amor a lo ideal. Las religiones no teístas lo llaman de otras maneras. El budista no habla de amor a Dios, pero tiene un amor a lo espiritual, un amor al camino, un amor al desarrollo, un amor a la empresa de la transformación precisamente. ¿Dónde está ese elemento? El elemento se habla mucho de pérdida de valores, pero ¿qué hace la educación por esta pérdida de valores?
fuera de sus intentos a veces de sermonizar. Se ha querido reparar eso con una educación para los valores, pero no se llega muy lejos con sermones, con discursos con los valores. Por eso yo digo que necesitamos una educación moral no moralista, no buscar que seamos más éticos a través de la normatividad. En el momento que vienen normas, en el momento que comimos del fruto del bien y del mal, ahí comenzaron los problemas. En el momento que tienes que ser bueno y tienes que no ser malo, ahí se propaga la maldad, se llenan las cárceles. Para que seamos buenos, tenemos que empezar por la libertad de ser nosotros mismos. Yo creo que el punto de vista antiguo es mucho mejor que el punto de vista moral. Los antiguos hablaban de virtud, no de moral. La virtud es un estado interno en que las cosas resultan buenas porque somos buenos. Y cuando hablaban los moralistas antiguos, si pensamos en lo que hacían los moralistas griegos, los epicúreos, los estoicos, Sócrates mismo, los moralistas romanos, ¿de qué hablaban? Séneca, Cicerón. A lo que más se parecía a lo que ahora llamamos terapia, de un estado interior deseable, al que se llega, que es un estado de felicidad, un estado de plenitud. El quid sería tener personas felices, una sociedad feliz, para que actúen bien desde el hecho de que no están enfermas. La destructividad viene de la enfermedad y la educación ha rechazado el elemento terapéutico porque tiene esta competencia de partidos. Allá está la salud mental, aquí estamos nosotros los educadores, nosotros tenemos nuestra ciencia, nuestro arte. No hay que confundir, hay un miedo a la invasión de la psicología, a que los psicólogos vengan a decirnos qué tenemos que hacer. Muy desastroso esta compartimentalización de los saberes y de las especialidades, cuando la gente llega cada vez más dañada a las escuelas y se necesita que haya una educación que valide lo emocional, no necesariamente tomando prestadas las herramientas de la terapia o de la psicología, sino que integrando esas comprensiones. Hablaba yo de tres amores. Para mí ha sido una inspiración el pensamiento de Totila Albert, un chileno conocido en su época por su escultor, y este fue un bajorrelieve que se encontraba en un frontón de un edificio en Chile, un bajorrelieve de 7 metros de largo, de un cóndor que lleva al padre que en un ala, el padre que mira al cielo, que apunta hacia el cielo, la madre que apunta a la tierra, como el amor materno apunta a los seres concretos, y el hijo que llevado por las dos alas del cóndor, apuntando hacia adelante. Entonces yo llamo, tomando las palabras prestadas de los griegos, justamente, Eros es la fuerza que va hacia adelante, Ágape a la que mira hacia abajo y Filía a la que mira hacia arriba, hacia los ideales. El amor a los ideales, el amor a la belleza, el amor a la justicia, brillan por su ausencia en el mundo secular moderno. Y yo creo que también porque nos revela el patriarcado atávico y obsoleto, como que no es difícil seguir ninguna bandera cuando ya no creemos en las banderas, no tenemos fe en las ideologías, pero es importante reconocer que las banderas nacen del corazón. No es por seguir a las banderas que nos volvemos justos o buenos o no interesados en la verdad, sino que hay este amor apreciativo que es un amor entusiasta, que es una fuerza viva como es la compasión o como es el goce. Por eso yo creo que tenían mucha razón los griegos cuando decían que la educación era
Para el cuerpo, gimnasia, y para el alma, música. Y el resto de la educación se la encomendaban a los legisladores, que tengamos un mundo en que la gente se desarrolla sanamente y buenamente. Hoy los legisladores no lo están haciendo muy bien porque tenemos un mundo que crea gente egoísta. Hablar de virtud hoy en día es un anacronismo. Es como decir, no le pidas virtud a nadie. Es casi con poca compasión pedirle virtud a alguien cuando es tan desventajoso con el mundo que tenemos ir de virtuoso. En último término, entonces, se va a necesitar para una nueva educación una voluntad política. Pero no sé si me alcanza a ver cuánto tiempo tengo. No tuve la precaución de mirarlo. Quiero hablar de que no se puede llegar muy lejos en el desarrollo del amor sin el desarrollo del autoconocimiento. 6. Somos seres amorosos, estamos enfermos, estamos impedidos, tenemos obstáculos a nuestra capacidad amorosa por las cosas que nos han pasado. Y la única manera de ultrapasar, de sanar tales obstáculos es el autoconocimiento. Ese conócete a ti mismo tan antiguo. No lo tomamos en cuenta en la educación, aunque se podría arguir que es un propósito importante de la vida individual. No sé, la educación ha estado demasiado ocupada en otras cosas, demasiado encandilada con el conocimiento del mundo externo para ocuparse del mundo interno, como si hubiera un tabú. Pero no es solamente el autoconocimiento psicológico. Yo digo que hay 3 autoconocimientos. El autoconocimiento psicológico, que se llama insight a veces, y luego el autoconocimiento trascendente, que busca ese conócete a ti mismo más profundo, porque cuando el oráculo pregunta, conócete a ti mismo, ¿quién eres? Eso no es cómo es tu personalidad o cómo es tu psicodinamia, o cuál descubre que has odiado a tu padre toda la vida, o descubre cómo toda tu vida es movida por el miedo. Más bien, yo creo que el conócete a ti mismo, quién eres, de todas las tradiciones sapienciales, es quién eres tú más allá de tu personalidad, quién eres en el fondo. Eso es la sabiduría, en toparse con un estrato de la realidad que es por sí mismo. Pero tanto para el conocimiento psicológico como para el conocimiento metafísico, para ese conocimiento filosófico de la sabiduría, que no es pensante, sino que es fenomenológico, es toparse con la realidad profunda del ser, se necesita un autoconocimiento más simple, que hoy se lo está llamando mindfulness, porque está entrando la meditación en la academia un poco, y en la salud pública también. La conciencia del presente. Si no tenemos conciencia de lo que estamos viviendo en este momento, no vamos a generalizar para saber cómo somos en el sentido freudiano de la palabra, ni tampoco vamos a acceder a esa sabiduría de que somos en el fondo. Entonces está muy bien llamado a este congreso educarnos en el ahora. Yo creo que necesitamos urgentemente que la educación se ocupe de estos 3 amores y estos 3 conocimientos, y si queremos que sea relevante la educación para que algún día nos volvamos sabios, esa sabiduría que no tiene que ver con saber muchas cosas, sino que con tener un punto de vista que ve las cosas como son. Para eso se necesita todavía otro ingrediente, que es la paz, el estar en paz, que es algo que requiere una libertad de las pasiones, una libertad de las pequeñas necesidades neuróticas, una estabilidad interna que también
lo cultiva un poco ya esta simple práctica de volverse consciente del presente, porque no nos volvemos conscientes del presente si estamos en una nube de pensamientos y no podemos dispersar esa nube de los pensamientos si estamos en una nube de pasiones, si estamos movidos por la ambición, si estamos movidos por la angustia, si estamos movidos por todos los pequeños problemas psicológicos. Entonces el estar en paz es la capacidad que nos permite entrar en nosotros, darnos cuenta no solo que sentimos en el momento, sino que tal vez con el tiempo entrar en quienes somos. Claro que para que la educación se ocupe de todas estas cosas, tendría que la opinión pública despertar a los que están mandando sobre la educación y que hasta ahora no han mandado más que un uso de la educación para crear una fuerza de trabajo que yo creo que profundiza la crisis. La crisis del mundo es una crisis no de esto, de aquello, es una crisis de mil cosas, pero que solo se puede arreglar si se arregla la conciencia. Y no se puede arreglar la conciencia sin arreglar la educación, sin darle prioridad a la educación. Entonces necesitamos una política de la conciencia, un descubrir que más que todas las políticas maquiavélicas, la política de hacer que la gente crezca es una llave que no se ha empleado, no se le ha dado una chance. Tal vez se le va a dar una chance cuando sea casi demasiado tarde y no le va a servir tanto al mundo de hoy, sino que le va a servir al mundo de los que sobrevivan. Así que en realidad un congreso de educación es algo así como construir un arca de Noé para los que les toque hacer algo después de que se arruine lo inevitable, de que se vengan abajo muchas cosas con las cuales no se está haciendo la reparación apropiada. Bueno, creo que ya es mi hora, así que muchas gracias a la distancia.